Los matones se burlan del nuevo alumno sin saber que él es un luchador imparable. ¿Alguna vez te han juzgado antes de que tuvieras la oportunidad de mostrar quién eres realmente? Imagina ser humillado todos los días, solo porque la gente supone que eres débil. Y antes de comenzar, ¿nos podrías decir desde qué ciudad nos ves? Ahora imagina a esos mismos matones dándose cuenta, demasiado tarde, de que eligieron al peor enemigo posible. Esta es la historia de Antonio, un chico aparentemente frágil, que se convierte en el blanco de crueles matones cuando llega a una nueva escuela. Pero lo que ellos no saben es que Antonio guarda un secreto mortal. Cuando la verdad salga a la luz, la justicia se hará de una manera que nadie esperaba. Antonio salió del coche con su mochila gastada colgada de un hombro y la mirada baja. Su padre le dio una leve señal con la cabeza antes de irse. Esta era su tercera escuela en 2 años. Ya estaba acostumbrado a ser el nuevo. Mientras caminaba por los pasillos, podía sentir las miradas, los ojos, los susurros, las risas ahogadas. No se vestía como los demás. Sus ropas eran simples, sin marcas de lujo. Su cabello corto, práctico, sin ninguna moda de tendencia. Y lo peor de todo, mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual. Para los depredadores de esa escuela, Antonio era el blanco perfecto. Fue durante el almuerzo cuando tuvo su primer encuentro con los matones. Sentado solo en una esquina del comedor, comía en silencio cuando escuchó voces acercándose. «¡Vaya, el nuevo solitario!», se burló David, el líder del grupo. Alto, de hombros anchos, siempre acompañado de sus 2 leales compañeros, Luis y Sergio. Antonio siguió comiendo, sin mirar hacia arriba, pero eso solo los animó más. «Te estoy hablando a ti, idiota», dijo Luis arrebatándole la bandeja y tirando algo de comida sobre la mesa. Antonio respiró profundamente, sin mostrar emoción alguna. Con calma, tomó su jugo y bebió, como si nada hubiera pasado. «¿Mudo?», se burló Sergio, mientras algunos estudiantes cercanos reían divertidos. David sonrió, satisfecho. Para él, Antonio era débil, y cuando los niños débiles no respondían, eso solo significaba que eran nuevos juguetes, esperando a ser rotos. Antonio pronto aprendió que ignorar a los matones solo empeoraba las cosas. David y su grupo veían su silencio como una señal de debilidad, una invitación abierta a intensificar la tortura. Al día siguiente, mientras Antonio caminaba hacia su casillero, sintió un empujón de repente. Su hombro chocó contra el metal con un ruido fuerte. «¡Ups! No te vi», dijo David burlándose, mientras Luis y Sergio reían. Antonio ajustó su mochila y siguió caminando, como si nada hubiera pasado. Pero eso no fue suficiente para ellos. Durante la clase de gimnasia, el entrenador dividió a los estudiantes en equipos para jugar baloncesto, y Antonio terminó en el equipo de David, un error fatal. Cada vez que Antonio tenía el balón, David o uno de sus amigos lo empujaba, lo hacía tropezar o le robaba el balón antes de que pudiera hacer algo. «¡Maldito nuevo! ¿Sabes si siquiera jugar?», se burló Luis al arrebatarle el balón. Antonio apretó la mandíbula, permaneciendo en silencio. No estaba allí para impresionar a nadie, solo para pasar el día. Pero David no había terminado. Al caminar hacia los vestuarios, se puso frente a Antonio. «Sabes, creo que estás en el lugar equivocado, chico. Esta escuela es para gente que realmente importa». Las palabras no le hicieron daño a Antonio. Él había escuchado cosas peores, pero sabía que lo que venía después. David quería una reacción, algo que justificara ir más lejos. Antonio lo miró fijamente, su rostro imperturbable, y luego se dio la vuelta y siguió caminando. Los matones se rieron. Eso es lo que pensaba. Llamó David tras él. Lo que no sabía David era que Antonio no tenía miedo. Estaba calculando, y pronto todo cambiaría. Al final de la semana, David y su grupo decidieron que era hora de llevar las cosas al siguiente nivel. El nuevo chico había estado demasiado callado por mucho tiempo,
y querían asegurarse de que supiera su lugar. Todo sucedió en la cafetería, frente a todos. Antonio acababa de tomar su almuerzo cuando sintió un fuerte empujón por detrás. Su bandeja voló hacia adelante, derramando la comida por el suelo. La cafetería guardó silencio por un momento antes de estallar en risas. David estaba detrás de él, sonriendo. Oh, no. ¿El nuevo chico dejó caer su almuerzo? ¡Qué triste! Luis y Sergio se reían, acompañados por medio comedor, mientras los estudiantes sacaban sus teléfonos para grabar. Antonio permaneció quieto por un segundo, con los puños apretados pero su respiración tranquila. David se acercó más. ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar? Tal vez deberías irte a casa con mamá. Más risas, más cámaras. Antonio lentamente levantó la vista y miró a David, su expresión imperturbable. Esa fue la primera vez que David sintió algo extraño. Antonio no tenía miedo, no estaba enojado, solo observaba, calculando. Y luego hizo algo que David nunca esperó. Sonrió, una pequeña sonrisa, llena de conocimiento. David frunció el ceño, pero antes de reaccionar, Antonio se agachó, calmadamente recogió su bandeja y, sin apartar la vista, caminó hacia otra mesa. La cafetería estalló en risas nuevamente. Eso es lo que pensaba, gritó David, hinchando el pecho, pero por dentro sentía algo extraño. Él había visto el miedo antes, sabía cómo se veía, y lo que había en los ojos de Antonio no era miedo, era algo completamente diferente. Y pronto, David descubriría exactamente qué era. Esa noche, David, Luis y Sergio estaban en su lugar habitual en el parque de patinaje, riendo sobre lo sucedido en la cafetería. ¿Viste su cara?, rió Luis. El tipo ni siquiera intentó defenderse. Sí, probablemente estaba cagado de miedo, añadió Sergio. Pero David estaba más callado de lo habitual. Algo sobre la reacción de Antonio aún lo inquietaba. Esa sonrisa no era la sonrisa de alguien con miedo. Era la sonrisa de alguien que estaba esperando. Se quitó el pensamiento de la cabeza. El chico era débil, eso era lo único que importaba. A la mañana siguiente, los matones llegaron temprano a la escuela. Habían decidido dar un paso más allá. Luis tenía una idea: acorralar a Antonio detrás del gimnasio, lejos de los maestros y las cámaras, y asustarlo tanto que nunca se atreviera a desafiarles de nuevo. Pero cuando llegaron, algo no estaba bien. Antonio ya estaba allí, en el centro del espacio vacío, con las manos en los bolsillos, tranquilo, casi expectante. «Vaya, mira quién ha crecido un par de...» David se burló, avanzando hacia él. «¿Vienes a pedirnos que te dejemos en paz?» Antonio giró ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Luego habló por primera vez. «No», dijo en voz baja. «Estoy aquí para advertirte». David parpadeó, confundido. «¿Advertirme?», se burló. «¿De qué?». Antonio dio un paso lento hacia adelante. «De lo que pasa cuando te metes con la persona equivocada». Luis y Sergio se miraron entre sí, perplejos. David, por su parte, sonrió de forma despectiva. «Esto es gracioso», dijo. «El nuevo se cree duro». Se acercó y empujó el hombro de Antonio. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que David pudiera reaccionar, Antonio levantó la mano, agarró su muñeca con una fuerza implacable y, en un movimiento rápido, lo torció y lo derribó al suelo, dejándolo sin aliento, con el brazo doblado a la espalda. Luis y Sergio se quedaron congelados. David luchó por levantarse, pero Antonio apenas hizo esfuerzo alguno, manteniéndolo en el suelo con una fuerza que parecía irreal. «¿Qué demonios?», jadeó David. Antonio se inclinó levemente hacia él, con la voz tranquila. «Crecí en un gimnasio de combate», dijo. «Mi padre es entrenador profesional. He estado entrenando con adultos desde los 8 años». Los ojos de David se abrieron como platos. Antonio lo liberó y dio un paso atrás, su expresión imperturbable.
David se levantó rápidamente, su rostro rojo de vergüenza. Tuviste suerte, gruñó. Antonio no respondió. Se quedó allí, esperando. Y por primera vez en su vida, David dudó, porque ahora no estaba seguro si era él el cazador o la presa. David retrocedió, su confianza tambaleando. Luis y Sergio se miraron entre ellos. Incómodos. Esto no era lo que había planeado. Antonio permaneció inmóvil, con las manos relajadas a los lados, completamente tranquilo. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando a David. No es tan divertido cuando tu objetivo te responde. David apretó los puños, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Crees que con un solo movimiento ya eres duro?, escupió. Eres solo un bicho raro. Antonio suspiró. Esperaba que dijeras eso. Antes de que David pudiera reaccionar, Antonio se movió rápido, demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó la distancia entre ellos y con una patada precisa, barrió las piernas de David, dejándolo caer al suelo con fuerza. El aire se escapó de sus pulmones. Luis intentó lanzarse hacia Antonio, pero él se apartó con agilidad. Agarró su brazo y lo volteó con facilidad. Sergio, el último que quedaba, dudó. Tenía los puños apretados, pero sus pies no se movían. Antonio lo miró a los ojos. ¿De verdad quieres hacer esto? Sergio tragó saliva y, sin decir palabra, dio media vuelta y salió corriendo. Luis gemía en el suelo y David seguía tratando de recuperar el aliento. Antonio se agachó junto a él, su voz calmada pero firme. Pude haberte hecho mucho peor, dijo, pero no soy como tú. David lo fulminó con la mirada, humillado. Vete al diablo. Antonio sonrió. Con suficiencia. Ya lo hiciste tú mismo. Se levantó y caminó sin mirar atrás, dejando a David y Luis allí, derrotados, no solo físicamente, sino completamente despojados del poder que una vez tuvieron. Y para cuando comenzó la jornada escolar esa mañana, todo el mundo ya sabía lo que había pasado. Por primera vez, David y su pandilla no eran los que todos temían. Ahora, eran los que todo el mundo despreciaba. Para la hora del almuerzo, la escuela estaba llena de murmullos sobre lo ocurrido detrás del gimnasio. Los pasillos vibraban con susurros. Los estudiantes que antes se reían de Antonio, ahora lo miraban de manera diferente. No con miedo, sino con respeto. David, Luis y Sergio entraron en la cafetería como siempre, pero esta vez algo había cambiado. Ya no se veían tan seguros de sí mismos. David mantenía la cabeza baja, su mandíbula tensa. Luis tenía un moretón en el brazo, y Sergio evitaba hacer contacto visual con los demás. Cuando pasaron cerca de un grupo de estudiantes, alguien susurró, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Escuché que el nuevo los dejó en el suelo como si fuera nada. David se comió una paliza. Otro alumno se rió. Ya era hora. Los tres matones se sentaron en su mesa habitual, pero esta vez nadie los miraba con admiración. Ya no eran los reyes de la escuela. Antonio, en cambio, entró como si nada hubiera pasado. Tomó su bandeja, encontró un asiento y comenzó a comer solo, como siempre. Pero algo era diferente. Algunos estudiantes dudaron cerca de su mesa, como si pensaran en unirse a él. Un chico del equipo de baloncesto le dio una señal de respeto, e incluso algunas de las chicas que antes ni lo miraban parecían interesadas. Antonio, sin embargo, no parecía importar. No estaba buscando atención, nunca lo había hecho. Cuando terminó de comer, una voz familiar le habló al lado. ¡Hey! Antonio levantó la mirada. Era David. La cafetería quedó en silencio. Todos esperaban ver qué pasaría ahora. El rostro de David estaba tenso, sus manos apretadas a los lados. Parecía que quería decir algo, pero no sabía cómo. Finalmente, entre dientes, murmuró. Se acabó. Ya no voy a molestarte.
Antonio lo estudió por un momento. Luego asintió. Está bien. David tragó con dificultad y, sin decir una palabra más, dio la vuelta y se fue. Eso fue todo. Ya no habría más amenazas, ni insultos, ni acoso. Y así, como por arte de magia, el equilibrio de poder había cambiado. Antonio nunca quiso ser un héroe. No le importaba la popularidad ni la venganza. Solo quería darles una lección. Porque a veces los más callados son los que deberías temer más. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.